Porque te pregunté, te digo, ¿cuál es el problema? Y me dice, no, que no te puedo decir aquí. Pero ¿a dónde que me lo quiere decir? Explícame, te digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me quitan el teléfono? No. Pero hasta los ciudadanos americanos, si ellos sospechan algo de que tú estás involucrado posible en algo ilegal, ellos tienen ese derecho. Sí. O sea, el Alfa no, ahí no tiene razón por qué quejarse, ellos sí pueden. Sí se puede, 100%. Y por conexión con él. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Entiende? Entonces hay una investigación. ¿Qué está pasando realmente con el Alfa en los Estados Unidos? Lo que comenzó como rumores en redes sociales sobre un supuesto arresto terminó siendo una grave denuncia pública por el propio artista contra el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, conocido como el Homeland Security. El Alfa aseguró que fue retenido por agentes de Homeland Security al ingresar al país y que posteriormente personas cercanas a él también habrían sido detenidas e interrogadas únicamente por tener contacto con él. Sus declaraciones despertaron todo tipo de reacciones, mientras algunos consideran que fue víctima de abuso de autoridad. Otros sostienen que este tipo de procedimientos forman parte de las facultades que tienen las autoridades estadounidenses en materia de seguridad nacional. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Qué dijo el Alfa? ¿Qué opinan abogados y especialistas sobre este caso? ¿Y qué información está confirmada y cuál corresponde únicamente a interpretaciones? Antes de escuchar todas estas opiniones, lo más justo es comenzar por la versión del propio protagonista. El que Dios me lo bendiga. Lo que está diciendo la dama es cierto, es verdad. Eso está pasado, le ha pasado ya a 3 personas de las que trabajan y andan conmigo. Hasta las personas que me conocen así, porque ella es la cuarta. Y a ella yo no la conozco, nunca la he visto personal, nunca le he comprado pasaje. Nunca le he visto personal, pero sí ella baila mis canciones y cuando yo estaba trabajando alguna canción le decía, mira, por favor, bailate esta, ella la bailaba. ¿Qué pasa? Que cuando yo entré a Miami, la persona que me estaba revisando me revisó, me chequeó todo y me dejó ir, pero estaban revisando a ya y 2 personas. Y hubo uno que le dijo, oye, mire, es el Alfa que está allá, vete, revísalo. Cáele atrás, cáele arriba, no lo deje ir. Y así mismito fue. Ya me habían soltado para yo irme. Luego llega ese caballero del Departamento de Homeland Security de Miami, en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Me meten por el cuartico, empiezan a revisarme. Yo tengo 14 años en Estados Unidos y nunca me han dado cuartico. Yo nunca me han entrado por el cuarto porque yo todo el tiempo me mantengo por la derecha. Sí, hay un ticket, lo pago. Pago mi tasa, todo. Gano los millones que me gano y los reporto, porque soy alguien que hace las cosas por la derecha. Yo no tengo nada que esconder y se lo dije a él. Me preguntó 5 veces, ¿tú tienes algo que esconderme? ¿Tienes algo que esconderme? Yo, varón, que no, pero usted tiene mi teléfono. Hasta este punto, el Alfa sostiene que no se trató de una revisión cualquiera. Su versión relata que ya había sido autorizado para continuar su camino cuando otro agente decidió detenerlo nuevamente para realizar una inspección adicional. Ahora bien, una inspección personal no siempre significa que el procedimiento haya sido irregular. Precisamente por eso es importante escuchar otras voces que expliquen cómo funcionan estos controles en los aeropuertos estadounidenses. El Alfa ha comentado a través de sus redes sociales, él asegura que fue como atacado, que fue como que se violaron sus derechos mientras él hacía un viaje y hizo una entrada aquí a los Estados Unidos. Lo que está diciendo la dama es cierto, es verdad. Dice que la gente que le tocó, que lo llevó al cuartico, como le llamamos nosotros cuando te paran a ti como inmigración para evaluarte, chequearte o hasta para un chequeo rutinario que a mucha gente le toca. A mí me ha pasado, mucho yo creo que a nosotros nos ha tocado, hasta por el nombre que sea muy común y haya una persona que es un delincuente y estén buscando a esa persona. Si tu nombre es Víctor Jiménez, cuando viene a ver a un delincuente, Víctor Jiménez, que lo están buscando y cada vez que tú entres te pueden llevar al cuartico para verificar que ese no es Víctor Jiménez que están buscando, ¿verdad? Son casos que le pasa a cualquiera, pero el Alfa
ha hecho público que se le atacó, que se le abusó, en el sentido porque a él se le cuestionó mucho en varias preguntas que le hacían muy precisas. Se dice que le quitaron el celular, que supuestamente la gente hasta le dijo que se lo iba a entregar luego, después, y él dice que no deberían de hacer eso, que eso no son las formas de una gente pararte, detenerte y hablarte. Que las inspecciones fue también un poquito arrogante, media fuerte, mencionó hasta incluso el nombre, el apellido, me parece, del oficial. Del oficial, sí. Y hay un debate hoy día de si el Alfa puede enfrentar consecuencias por lo que pasó, por exponerse en las redes sociales, porque estamos hablando de seguridad nacional, como quien dice, que en los Estados Unidos. Esto es algo de que yo siempre enfrente porque tengo clientes como el Alfa que son residentes permanentes. De que yo entiendo el residente permanente. Entonces, o sea, él no es ciudadano. De que yo entiendo. Entendemos que es residente permanente. Sí, y si es así, es diferente completamente para alguien entrando. Recuerde, un ciudadano americano siempre tiene el derecho de entrar a los Estados Unidos, siempre. Porque aquí, tú eres ciudadano aquí, ellos no te pueden parar de entrar. Pero hasta los ciudadanos americanos, si ellos sospechan algo, de que tú estás involucrado posible en algo ilegal, te pueden quitar tu teléfono. Hasta que ellos pueden tratar de abrirlo y obtener la información que tienes ahí. ¿Ya? Ellos no te pueden forzar a darle a los passwords y los números y todo eso. ¿Ya? Pero te pueden hacer eso hasta un ciudadano. Un residente permanente tiene mucho menos derechos. Y ellos 100% te pueden quitártelo, te pueden hacerte preguntas y te pueden hacer tu vida más complicado. Lo que acabamos de escuchar aporta un elemento importante al análisis. Ser enviado a una segunda inspección no necesariamente implica que una persona haya cometido un delito o que exista una acusación formal en su contra. En determinados casos, las autoridades pueden realizar revisiones adicionales por distintas razones. Sin embargo, el relato del Alfa no termina ahí. Uno de los puntos que más controversia ha generado tiene que ver con la revisión de su teléfono celular y con las preguntas que según él le realizaron durante ese proceso. Y lo revisó por todos lados. Y vino entonces una persona, entró y vino, everything is good, everything is clean, no warranty, no ticket, no have... No problem. Y yo le dije, pero si estamos bien, ¿por qué no nos deja ahí? Luego que la dama viene y dice que no hay problema, él dice, let me double check. Y yo le dije, pero ¿por qué si estamos bien? Y ella dice que estamos bien. Estoy bien, no me suelta, no me deja ahí. Y él me dice, pues tú sabes inglés. Y yo le dije, pues tú eres dominicano. Y él me dijo, sí, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Y yo dije, ahí se puso intensa la cosa, como siempre, de dominicano pisándonos la manguera, el departamento, por favor dímelo, el departamento de Homeland Security. Esa es mi esposa, que de igual manera había alguien que tenía 7 años ahí, que dijo que, ¿qué tiempo dijo él que nunca había visto eso? 10 años. Él tiene 10 años ahí, nunca había visto un caso como lo que me estaban haciendo a mí. Y yo digo, anyway, revisen, sigan haciendo lo que tengan que hacer, me avisan, yo me voy a quedar aquí, voy a esperar la hora que tenga que esperar. Entonces, ahí vengo y me di cuenta que la cosa ya se va como si fuera personal. Él viene y me dice, tengo que seguir chequeando los teléfonos y voy a durar 2 horas chequeando los teléfonos. Y yo le dije a él, yo no tengo problema, yo me voy a quedar aquí hasta 5 horas. Pero por favor, para que me dé el teléfono, porque por mi teléfono es que yo trabajo y hago todo, revisa. Y él dijo, no se puede, yo no te puedo entregar el teléfono ahora. Me dice él, mira, esta es mi tarjeta, como hice con la muchacha, esta es mi tarjeta, ese es mi número, llámame ahí. Cuando lo llamo, le digo, dígame, pues, ¿qué día me van a entregar el teléfono? Me dice él, mira, tenemos que vernos. Me manda una locación, cuando me envía una locación, no es ni la locación del aeropuerto, ni la locación de un destacamento. Entonces, ¿para dónde que tú me quieres meter? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Si no nos vamos a ver en el aeropuerto y no nos vamos a ver en un destacamento. Nos vamos a ver en la calle, no vamos a vernos donde tú me quitaste el celular, vamos para el aeropuerto.
La revisión del teléfono fue probablemente el aspecto que más llamó la atención del público. Muchos se preguntaron si una autoridad estadounidense realmente tiene la facultad de inspeccionar un dispositivo electrónico durante un control migratorio. Para responder esa duda, un abogado especializado explicó cuál es el alcance de esas facultades dentro de este tipo de procedimientos. Tienen ese derecho de pararlo, hacerlo preguntas, chequearlo otro. Y de que me parece, él habló de algo de que estuve contactando contactos de él. Él viene y me dice, tengo que seguir chequeando los teléfonos y voy a durar 2 horas chequeando los teléfonos. Y yo le dije a él, yo no tengo problema, yo me voy a quedar aquí hasta 5 horas, pero por favor, para que me dé el teléfono, porque por mi teléfono es que yo trabajo. Se enojó. Y me parece, sí, es razonable, pero ellos tienen ese derecho. O sea que también los agentes, para acabar con ese con ese temita, los agentes sí tienen el derecho también de hacer una llamada, de contactar a alguien que esté en el celular del Alfa o de cualquier persona en sí. Sí. O sea, el Alfa no, ahí no tiene razón por qué quejarse, ellos sí pueden. Sí se puede, 100%, y ni tienen que decir por qué. La explicación del abogado introduce un punto importante. Según su interpretación, durante un control fronterizo, las autoridades cuentan con amplias facultades para inspeccionar dispositivos electrónicos e incluso contactar personas relacionadas con la investigación o con la información encontrada en esos equipos. Sin embargo, esa explicación jurídica no responde otra de las preguntas que plantea el Alfa, porque según él comenzaron a detener también a personas de su entorno. Departamento de Homeland Security, ese joven, apellido Paulino, lo que está cometiendo es un acoso, porque cualquier persona que él vio en mi WhatsApp, gente que ni bregan con música, que lo que son es arquitectos, entran en Estados Unidos y están parados, parqueados a la derecha, teléfono quitado, todo revisado. O sea, ¿por qué le están cayendo atrás a cualquier persona que habla conmigo? Cáiganme atrás a mí, yo estoy aquí, yo. Cuando yo entro, ustedes me agarran a mí y me dicen qué es lo que ustedes quieren. Porque te pregunté, te digo, ¿cuál es el problema? Y me dice, no, que no te puedo decir aquí. Pero ¿a dónde que me lo quiere decir? Explícame, te digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me quitan el teléfono? Nunca me dieron respuesta. Lo que me dieron un papel para pasar a retirar los teléfonos. Bien, dieron el papel, dijeron que le iba a dar por una fecha, cambian de fecha, después vuelven a cambiar de fecha, ok, entregan los teléfonos, pero nunca dijeron qué fue lo que pasó. Miren el mal rato que le hicieron pasar a esa joven. Esa es la 4ª persona que paran preguntándole porque habían hablado conmigo. Hay personas que no tienen los mismos recursos que ella tuvo que comprar ropa, pagó hotel, hacer de todo. Pero ella tiene dinero para hacer eso. Pero hay personas que trabajan conmigo, que van a entrar de vacaciones, por ejemplo, a hacer cualquier cosa, que tienen hasta su visa de paseo, porque conmigo casi todo el mundo tiene visa. La van a tener su sobra everybody. Yo quiero saber cuál es el problema. El departamento de Homeland Security. ¿Cuál es el problema? O sea que uno de los directores de ese departamento, que me gustaría con mucho respeto, que él me jale y me diga, Manuel, mira, lo que está pasando es esto y esto. Quiero que me lo diga, para yo respondérselo y decírselo. Porque yo, el que nada teme, nada debe. Yo no brego con tigres. Yo no jodo con gente. Yo no, lo mío es hacer mi música y yo soy dueño de lo mío. Yo no me junto con nadie. Y cuando me vienen indica con zafa por la izquierda, lo mando a que ruede. Entonces, ¿por qué? Le dio para mí. O sea, nos estamos pisando en la manguera. Último video que hago. Él está agarrando todas las personas que él vio en mi teléfono, hostigándola, inventándose cosas de que yo le compré pasaje a esa muchacha, mintiéndole, diciéndole, sí, me mentiste, tú compraste el pasaje, ¿dónde? Mentira, es falso, dijo que la conocía, yo no la conozco. Entonces, a todo el que la agarra, le empieza a las 3 personas que ha agarrado, le empieza a decir cosas. Tiene que decirme, ¿qué es lo que tú sabes del Alfa? ¿Qué tú sabes de esto? ¿Qué sabe el otro? Pregúntamelo a mí. Vámonos a un destacamento, vámonos a un aeropuerto y pregúntamelo a mí, porque yo no tengo nada que esconder, yo hago las cosas por la derecha. Esto es increíble, Dios mío. Yo buscando de Dios y Satanás atacándome por otro lado. Yo no uso Instagram, yo no ni me acordaba que esto existía. Y vi a esa joven que, Dios mío, mete tu mano. Esta es sin duda la parte más delicada de toda la historia. El Alfa asegura que varias personas vinculadas con él también fueron interrogadas después de que las autoridades revisaran su teléfono.
Esa afirmación ha provocado numerosas especulaciones en redes sociales. Sin embargo, hasta este momento no existe información pública que confirme cuál habría sido el motivo específico de esas actuaciones, si es que efectivamente estuvieron relacionadas entre sí. Precisamente sobre ese punto fue consultada una especialista en temas migratorios. ¿Qué pasaría si el Alfa tiene en sus manos las pruebas? Porque en uno de sus videos él dice que este agente le mandó una ubicación donde él dice que no era precisamente en el aeropuerto. Ellos le están dando seguimiento porque él dice que cuando llegó uno de los agentes le dice, mira, ese es el Alfa. Él escuchó y dice, ¿qué pasa? En 14 años nunca lo han entrado al cuartico. Y entonces parece que están dando seguimiento a algo. Dos cosas. Algo No hay. importa la cantidad de años que tú tengas. Se sorprendió por eso, siendo la primera vez. Entrando, no importa la cantidad de años. Si hay una investigación, al año número 25 de la investigación es que te van a llevar a una segunda inspección. Esa es una. Y la número 2, hay personas que han sido investigadas antes de este suceso de él, por conexión con él. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Entiende? Entonces hay una investigación. La especialista plantea una posibilidad que merece ser analizada con prudencia. Su explicación parte de una hipótesis basada en el patrón descrito por el Alfa, pero no constituye una confirmación oficial de que exista una investigación determinada. Y mientras algunos especialistas analizaban el aspecto migratorio, otros enfocaron el debate en una pregunta completamente distinta. ¿Hizo bien el Alfa al exponer públicamente todo lo ocurrido? Alfa, ¿cómo es posible que a ti te suceda eso? En un aeropuerto te paran y tú inmediatamente haces un video. Pues tú te estás volviendo loco. Tú no tienes abogado, pero tú tienes que llamar a tu abogado para que tu abogado te diga, no, aguántate, espérate, vamos a ver qué pasa. Porque cuando viene a ver, tú eres un artista y se te ha acercado gente que está vinculada a vaina extraña. Espérate. No, y más acuérdate, en ese mundo que el mundo claro, un artista es un individuo que habla con 200 gente diaria, que monta en su vehículo gente, que va a actividades que tú no sabes cuáles son los fines. Entonces, él debió inmediatamente llamar a su abogado y el abogado le iba a decir, ¿sabes lo que le iba a decir? No, suba eso, no. Él cree que con un amé que está peleando. Ay, sí, y lo sube. En este momento tuve un problema con un tal Paulino y puso la foto. Eso fue una novatada. Él puso la foto de un policía federal encubierto. Ese es un tipo encubierto, no tiene uniforme, trabaja encubierto, él sube la foto. Ese es el hombre, hermano, pero usted está volviendo loco. Luisín Jiménez considera que el artista debió consultar primero con sus abogados antes de hacer pública la situación. Se trata de una opinión que abre otro ángulo del debate, más allá de lo ocurrido en el aeropuerto. También está la manera en que el caso fue manejado públicamente. Sobre ese mismo aspecto también opinó el abogado Brito. Si él debe estar preocupado por esto, si tienen estas capacidades y si debió compartirlo en sus redes sociales. Y la verdad es que sí, debe estar preocupado. Una investigación de Homeland Security no surge de la nada y tienen todas estas capacidades y muchas más. Retener tus equipos electrónicos, tu equipaje, tus documentos, retenerte físicamente y hasta hacer interrogatorios sin la presencia de un abogado. Para entender estas capacidades es necesario saber por qué y cuándo fue creado el Departamento de Homeland Security, que está compuesto por diferentes agencias, y fue justo después de los ataques del 11 de septiembre y cuyo único objetivo es proteger a los Estados Unidos de cualquier tipo de amenaza. Y cuando digo cualquier tipo de amenaza, es cualquier tipo de amenaza. Y lo peor que pudo haber hecho fue exponerlo en redes sociales con nombre y apellido, porque al vincularlo con la palabra extorsión se convierte en un tema federal y no creo que le dejen pasar esto como un simple relajo de redes sociales. Los agentes que están vinculados a este tipo de instituciones están sujetos a una observación permanente e incluso hasta pruebas de polígrafo aleatorias. Por ende, los temas de corrupción en estas agencias son muy escasos y es por esto que no debió nunca pensar que un acercamiento de este tipo sugería algo como esto. Y evidentemente que esto puede traer consecuencias.
Homeland Security es una de las instituciones más poderosas de los Estados Unidos y tienen todas estas capacidades precisamente para hacer el trabajo para el que fueron contratados, proteger a los Estados Unidos. Y nadie, absolutamente nadie, por más famoso que sea, va a interponerse en esa función. Así que una recomendación sana es ponerse a disposición de las autoridades, ir con tus abogados, con tus asesores, con quien tú quieras, y presentarte y decir cuál es la investigación que está en curso. Aquí estoy, dispuesto a colaborar. ¿Cuáles son las preguntas que me quieren hacer? Porque si tu intención es permanecer en los Estados Unidos como residente, tener visa o ser nacionalizado norteamericano, vas a tener que cumplir estas reglas. Esto no es cuestión de ñeñeñe, que María estaba lavando, y no, en lo absoluto. Es un tema delicado. Homeland Security no se mete en nimiedades. Así que ahí están respondidas sus preguntas. El alfa debe protegerse, debe cuidarse. Y si ya él mismo ha establecido que están jalando gente de su entorno para preguntarle su vinculación con él, es muy probable que él sea el centro de esta investigación. ¿Por qué? No lo sabemos, no tenemos conocimiento, ni queremos tampoco tenerlo. Estas son cuestiones que se manejan con un secretismo propio de los departamentos de seguridad de los Estados Unidos. No tienen que comunicarlo a las autoridades dominicanas, no tienen que comunicarlo a otras agencias, simplemente actúan por los mejores intereses de los Estados Unidos. De hecho, yo apuesto a que en República Dominicana tengamos instituciones con esa fortaleza, porque es que los temas de seguridad nacional conllevan ese tipo de rigurosidad. Y yo no quiero que le pase nada a nadie, simplemente es necesario que en este momento él sepa que el caso es serio y que debe darle frente. Después de escuchar todas las versiones, una conclusión resulta evidente. Este caso está lejos de ser tan simple como muchas personas han querido presentar en las redes sociales. Por un lado, el alfa sostiene que fue objeto de un trato injusto y que incluso personas de su entorno comenzaron a ser interrogadas tras revisar su teléfono. Por otro, abogados y especialistas recuerdan que las autoridades estadounidenses cuentan con amplias facultades cuando se trata de controles fronterizos y asuntos relacionados con la seguridad nacional. Lo que todavía permanece sin una respuesta pública es cuál fue el motivo específico de las acusaciones descritas por el artista. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han divulgado información oficial que confirme las razones de ese procedimiento. Por esa razón, cualquier conclusión definitiva sería prematura. Lo correcto es distinguir entre los hechos narrados por el alfa, las explicaciones ofrecidas por los especialistas y las opiniones expresadas por distintos comunicadores. Ahora, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que todo se trató de un procedimiento rutinario dentro de las facultades del Homeland Security? ¿O consideras que detrás de este caso podría existir algo más que todavía no ha sido explicado públicamente? Si te gustó este contenido, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete para que no te pierdas el próximo contenido. Esto ha sido Crónicas Urbanas.